Los vikingos en España es el tema de una conferencia que, organizada por la Fundación Reina Isabel de Dinamarca, ofrece este jueves en el Museo Arqueológico de Alicante el profesor y escritor don Eduardo Morales Romero, canciller de la Embajada de España en Copenhague. Conferencia al hilo de la exposición Vikingos, Guerreros del Norte, Gigantes del Mar, que se puede visitar en el citado museo. Con el autor de la historia de los vikingos en España hablaremos en nuestro viaje de hoy. Pues saludamos ya al profesor y escritor don Eduardo Morales Romero, canciller de la Embajada de España en Copenhague. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, lo primero que quería decirles es que por favor sin don. Muy bien. Y ya soy ex canciller. Es canciller, fenomenal. Muchas gracias. Pues Eduardo Morales, en primer lugar, ¿de dónde procede el interés de un andaluz como usted por el mundo de los países nórdicos y por los vikingos? Pues bueno, muy joven llegué a Copenhague, 20 y algo años, y entonces pues dije, esto es lo que me gusta, aquí me quedo. Y luego ya, claro, es imposible vivir en Escandinavia sin entrar en contacto con los vikingos. Y yo me licencié en Geografía e Historia en la especialidad de Arqueología y Prehistoria, y mi antiguo profesor quería poner en marcha una revista sobre arqueología y me pidió que le escribiera algunos artículos. Entonces yo empecé a escribir sobre la prehistoria de los países nórdicos, pero en un momento dado me dijo, mira Eduardo, aquí a la gente lo que le interesan son los vikingos, ¿tú me podrías escribir algunos artículos sobre vikingos? Y dije, bueno, tú sabes que no es mi especialidad, pero en fin, trataré de documentarme y ya mandaré algo. Entonces me puse en contacto con el director del Museo de los Barcos Vikingos en Roskilde, me dio material, me enseñó un montón de cosas, me leí un montón de libros y empecé a escribir artículos sobre vikingos. O sea que los vikingos no son mi especialidad, o sea, creo que sé algo sobre ellos por haber leído mucho y tener muchos contactos con especialistas, pero así empezó todo. Los vikingos, eso creo que lo sabemos todos, pues eran unos grandes marineros. ¿Cómo llegaron a España? ¿En qué época? Pues bueno, la primera noticia que se tiene de ellos es en el año 844, que después de haber saqueado las costas de Francia, pues aparecieron frente a Gijón y luego ya se fueron hacia Galicia, bajaron por la costa atlántica a Lisboa, entraron por el Guadalquivir y saquearon Sevilla. Unos buenos ingenieros navales, digamos, tenían buenos barcos, ¿no? Los mejores de aquel tiempo. Es increíble. El director del Museo de los Barcos Vikingos, donde tienen el resto de los barcos que se hallaron hace unos 50 años, pues me dice que todavía van ingenieros navales a estudiar las líneas de los barcos, a ver por qué tenían aquella flexibilidad y aquellas formas que le hacían navegar con tanta facilidad. ¿Y de nuestro país qué zona les interesó más? ¿El Cantábrico, el Mediterráneo? Bueno, ellos por donde pasaban siempre era por Galicia y allí es donde más veces atacaron. Luego también intentaron atacar la zona de Al-Ándalus, pero ya los musulmanes habían creado una escuadra, se podían defender mejor, y en el Mediterráneo la verdad es que no hicieron, en las primeras incursiones sí, pero después ya no entraron más. ¿E hicieron incursiones tierra adentro? Bueno, siempre penetraban por los grandes ríos, navegaban hasta donde podían y luego ya salían y saqueaban todo lo que encontraban alrededor, entraron hasta Sevilla y las crónicas dicen que llegaron navegando hasta Pamplona. Hay muchos autores que dicen que eso es poco probable, que remontaran el Ebro, el Aragón y el Arga hasta llegar a Pamplona, pero lo cierto es que varias crónicas lo relatan así. ¿Y cómo se puede estudiar la historia de los vikingos en España sin que haya realmente pruebas arqueológicas importantes de su presencia? Bueno, están sobre todo
las crónicas, tanto las cristianas como las musulmanas, y para eso se pueden escribir varios libros, porque la verdad es que el material es bastante grande. Luego está la toponimia, donde hay varios lugares que han conservado los nombres de los vikingos, que aquí le llamábamos lormanos o lordemanos, en fin, cosas así por el estilo. Y luego la única pieza vikinga que se conserva en España es la cajita de San Isidoro, que está en el Museo de León. Por cierto, fuiste tú el que relacionó esta cajita de San Isidoro en esa hermosísima colegiata de León con el mundo vikingo. Bueno, la verdad es que ellos sabían que era algo nórdico, porque según me dijeron, había pasado por allí una monja noruega que dijo que aquello le parecía que eran de cosas de su tierra. Y yo fui con 2 arqueólogos daneses a tratar de buscar las huellas de los vikingos en España hace ya más de 20 años, y un compañero del museo en Madrid me dijo que pasara por León, que tenía entendido que había allí un báculo de San Pelayo que podía ser de asta de diente de morsa. Fuimos allí al museo y aquello no tenía pinta de nórdico. Entonces, por casualidad fuimos al museo de la Colegiata de San Isidoro y les preguntamos si tenían algo de nórdico, y nos dijeron, bueno, tenemos un idolillo que creemos que es nórdico, y entonces ya fuimos a la exposición y nos permitieron tenerlo en nuestras manos y estudiarlo, y ya pudimos comprobar pues que era una pieza excepcional, única, como no existe otra en el mundo, y era indudablemente del periodo vikingo. Digamos, la primera prueba fehaciente que usted tocaba sobre la presencia de los vikingos en España, claro. Sí, la cosa es que, claro, no sabemos cómo llegó esa pieza a León. Los responsables del museo decían que ellos creían que había estado en el museo de toda la vida, o sea, desde el año 1063, donde hubo una donación del rey de Castilla de muchas piezas de marfiles, arquetas y tal, pero en el inventario de esa donación no figuraba la cajita esta, pero piensan que por ser una pieza de menor tamaño pues no había sido relacionada, pero la cosa es que allí está. Se piensa también que puede haber sido un intercambio entre casas reales, o también que la puede haber llevado algún peregrino que hubiera pasado por León. ¿Y esa cajita qué significaba en el fondo? Bueno, significar simplemente una obra de arte. Puede ser que sirviera para contener algo, o tenerlo como un amuleto, y después yo creo que fue utilizada como un contenedor de reliquias o algo así. Por cierto, ¿qué tiene España de vikinga? ¿En qué nos ha influido los vikingos para ser el país que hoy somos? Si es que nos han influido en algo. Bueno, por España han pasado muchos pueblos y entre ellos los vikingos, y es posible pues que las crónicas hablan que muchos vikingos pues se quedaron en España, porque los vikingos, como todos los politeístas, pues eran muy tolerantes en temas de religión, y para ellos pues adorar a un dios más pues no les producía ningún problema. No era como los del califato de ahora, y entonces pues se quedaron aquí, y es posible que por las venas de muchos españoles pues ya haya una gotita de sangre vikinga. Vamos, que tenemos algo de vikingos sin duda. Por cierto, ¿y el vikingo pirata, el vikingo violento guerrero, esto es real o es ciencia ficción? ¿Qué es esto? Bueno, es real, pero no es solamente eso, había también otras cosas. Es que la gente confunde vikingos
y les da una connotación étnica, y no es así. Vikingo era, por así decirlo, pues un oficio. La gente que plantaba la cosecha pues decía, bueno, pues en verano pues vamos a hacer a comerciar, y donde se podía, y donde no, donde veían que había facilidad pues robaban, pero no quiere decir que todos fueran piratas, o sea. Y en Dinamarca, en los países nórdicos, ¿qué queda de los vikingos? Pues quedan montones de cosas. Es una, por así decirlo, una marca de identidad de ellos, porque fue uno de los periodos de mayor esplendor de los países escandinavos. ¿Y en nuestro país queda mucho por descubrir de los vikingos o, digamos, ya se ha estudiado todo a fondo? Bueno, yo supongo que todavía pueden salir cosas, pero ya no queda mucho, pero hay que seguir estudiando y buscando, y seguro que sale algo. La historia de los vikingos en España, de los vikingos de nuestro país, hemos hablado con Eduardo Morales, profesor, escritor y ex canciller de la Embajada de España en Copenhague. Gracias por estar en Españoles en la Mar y esperamos poder hablar contigo en otra ocasión. Gracias, hasta otra. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.